Shalom, estamos de vuelta en la sexta liá Parashat Toldot, donde nos quedamos en el capítulo 27, versículo 28, y vamos a llegar hasta el fin del capítulo 27. Inmediatamente comenzamos el 28 y terminamos en el versículo 4. Leemos de la Torá. Versículo 28. Te entregue Elohim el rocío del cielo y de la gordura de la tierra, y abundancia de cereal y vino. Te sirvan los pueblos y se prosternen ante ti los reinados. Sé soberano de tus hermanos y se prosternen a ti los hijos de tu madre. El que te maldiga, maldito sea, y el que te bendiga, bendito sea. Esta es la misma bendición que ha recibido de parte de Abraham, Isaac, y a su vez Abraham la recibió de Akadosh Baruj Hu. Hay esta continuidad de Abraham a Isaac y de Isaac ahora a Jacob. Recuerde que Jacob no está dando, que Isaac no se ha dado cuenta que es Jacob el que está allí. Sucedió que cuando hubo terminado Isaac de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esab su hermano venía de su casa, y él hizo también una comida exquisita y le trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre, y comerá de la casa de su hijo, a fin de que me bendiga tu alma. Entonces le dijo Isaac su padre: ¿quién eres tú? Y contestó Esab: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esab. Entonces se estremeció Isaac con un gran estremecimiento muy enorme y dijo: ¿quién entonces es el que cazó una presa, me la trajo y comí de todo antes que tú vinieras y lo bendije? Pues que también bendito sea. Cuando oyó Esab las palabras de su padre, clamó con un gran clamor y amargo enormemente. Y le dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Pero le contestó: vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Entonces Esab dijo: ¿acaso no es por eso que se llama su nombre Jacob? Porque procedió astutamente conmigo ya 2 veces. A mi primogenitura tomó, y aquí ahora tomó mi bendición. Además dijo: ¿acaso no me dejaste una bendición? Respondió Isaac y le dijo a Esab: he aquí, soberano, lo puse sobre ti. A todos tus hermanos se los entregué por siervos, y del cereal y del vino lo he provisto. A ti entonces, ¿qué te haré, hijo mío? Y dijo Esab a su padre: ¿acaso una sola bendición tienes tú, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esab su voz y lloró. Entonces respondió Isaac su padre y le dijo: he aquí que en la gordura de la tierra estará tu morada, y en el rocío del cielo desde arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero será cuando reclames que descargarás su yugo de sobre tu cuello. Y detestó Esab a Jacob por la bendición que lo había bendecido su padre, y dijo Esab en su corazón: se acercarán los días del duelo de mi padre, y entonces mataré a Jacob mi hermano. Le fueron relatadas a Ricá las palabras de Esab su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob a su hijo menor y le dijo: he aquí Esab tu hermano se consuela acerca de ti pensando para matarte. Entonces ahora, hijo mío, oye mi voz, levántate, huye por ti a Labán mi hermano, a Harán. Habitarás con él unos años hasta que se vaya la furia de tu hermano, hasta que se vaya la ira de tu hermano contra ti, y se olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré para tomarte de allí, porque he de perder a ambos en un mismo día. Dijo Ribcá a Isaac: tengo fastidio en mi vida por causa de las hijas de Het. Si toma Jacob mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciéndole: no tomarás una mujer de las hijas de Kenán. Levántate, vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que Elohim, el omnipotente, te bendiga, te fructifique, te aumente y seas conjunto de pueblos.
que te entregue la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacerte heredar la tierra de tu residencia que entregó Elohim a Abraham. Bien, esta es la sexta aliyah, y recibimos de aquí una enseñanza. Al momento en el cual Jacob ha terminado de ser bendecido, de inmediato Esab se presenta con la casa listo para ser bendecido. Cuando platica con su padre Yitzhak, descubre que ya ha venido otro y tomado su lugar para recibir la verajá, la bendición. Y no es otro sino su hermano Jacob. Expresa que es la segunda vez que ha sido timado por la vida de Jacob, cuando el caso de la primogenitura por el guisado, y en esta segunda ocasión empieza esa tarde a sentir la ausencia de la bendición, empieza a sentir ya tarde que él tenía una responsabilidad que cumplir, que era muy importante. Añora la bendición. Encima de esto, cuando finalmente lo bendice Jacob, Yitzhak bendice a Esab, en ese momento sujeta la bendición de Esab al infortunio de Jacob. Entonces, para que Esab le vaya bien, todo va a depender siempre de su hermano, y esto también frustra en la vida de Esab y toma un odio contra su hermano, a tal grado que busca matarlo. Pero Rivka siempre está pendiente para salvar la vida de Jacob. Establece un plan para poder liberarlo de las manos de Esab. Va y se lo hace saber también a Yitzhak, y cuando le hace saber a Yitzhak esta situación, sabe cómo acercarse a Yitzhak. Lo hace diciéndole que ella ha sufrido mucho con las nueras que tiene de parte de Esab, y ella no quisiera que también Jacob tomara a una mujer que también fuera problemática para la vida de Rivka. Tomando eso en cuenta, convence a Yitzhak para que permita que se vaya Jacob a la casa de su familia de Rivka. Manda entonces a llamar Yitzhak a Jacob para confirmar la bendición y enviarlo a Harán, a este lugar en el cual se encuentra la familia de Rivka. ¿Qué nosotros aprendemos de esta aliyah? En primer lugar, que a veces la bendición la tenemos nosotros delante y no le damos el valor que le corresponde, y cuando ya es demasiado tarde nosotros queremos tomarla. Esto es lo que le sucedió a Esab, y debemos tener mucho cuidado de que no ocurra con nosotros de esa misma forma, sino todo lo contrario, como el caso de Jacob, quien siempre estuvo esperando el momento correcto para poder recibir la verajá. De igual manera, nosotros, en cuanto encontremos una oportunidad para recibir la bendición, debemos aprovecharla. Recuerde que tal bendición está en función de cumplir el plan divino, y esto es lo que se pone en juego: trascender de la misma forma en que los patriarcas lo hicieron. Es la bendición que a nosotros nos corresponde como descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. Finalmente, Jacob está por tomar camino y dirigirse a Harán. Bueno,
nos vemos en la última sección de Parashat Toldot. Shalom.